Los frutos del Evangelio son tan grandes que deseamos que todos los hombres reciban las bendiciones y el mismo Espíritu que han sido derramados tan abundantemente sobre todos nosotros. Vayamos por el mundo y proclamemos la buena nueva a toda la creación. Estábamos mirando cómo Jesús nos da una serie de ejemplos acerca de cómo realizar la misericordia y sobre todo cómo expresarla por medio del perdón. Recordemos que el rasgo más característico de la vida de Jesús, que es la expresión o el rostro misericordioso de Dios nuestro Padre, es precisamente el ejercicio de la misericordia, y que todos nosotros, en cuanto que estamos llamados a ser santos y por lo tanto a hacer realidad esa imagen y semejanza con Dios, estamos por lo tanto invitados a ser misericordiosos. Un primer caso que encontramos en los evangelios es precisamente el encuentro de Jesús con aquella mujer adúltera, y que ante esa prueba que lo ponen los letrados y fariseos a Jesús, diciendo, ¿qué hacemos con esta mujer? El Señor, ¿qué es lo que hace? Se arrodilla, comienza a escribir en el piso, todos quedan sorprendidos allí en silencio, esperando a ver qué va a decir el Señor. Y a un cierto momento suelta una palabra que fue como una bomba en ese momento. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y lógicamente todos en ese momento se sintieron golpeados en lo más profundo de su conciencia. ¿Quién no tiene pecado en su vida? ¿Quién soy yo para juzgar a las otras personas? Y poco a poco, uno a uno, se fueron yendo, y decía, comenzando por los más ancianos hasta los más jóvenes, hasta que al fin queda Jesús solo con aquella mujer. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús entonces se coloca de pie, como cuando uno se pone de pie ante una personalidad, para darle dignidad a aquella mujer. No es simplemente una pecadora, una persona que cometió algo mal, no, es una persona que tiene una dignidad y que por lo tanto Jesús quiere restablecérsela. Y entonces Jesús le pregunta, mujer, ¿nadie te ha condenado? Yo tampoco te condeno, pero ve de nuevo a tu casa y no vuelvas a pecar. Es decir, le dice, Dios te ama, Dios te perdona, pero tienes que poner de tu parte para seguir adelante. Otro trozo del Evangelio que es muy significativo, también la protagonista es una mujer. Jesús ha sido invitado a la casa de Simón el fariseo. Era costumbre en esa época que cuando había un invitado, los esclavos o los sirvientes más humildes lavaban los pies a aquellos que llegaban, que eran homenajeados. ¿Y por qué tenían que lavarle los pies? Porque sabemos que en esa época pues eran caminos muy llenos de polvo, no tenían el calzado que utilizamos hoy cubierto, sino que máximo eran algunas sandalias abiertas, en donde lógicamente después de haber caminado largo rato, llegaban con los pies bastante sucios. Por lo tanto, un signo de cortesía, de hospitalidad, era lavar los pies al huésped. Simón no cumple con esa tradición, sino que hace seguir directamente a Jesús y a los discípulos que iban con él. Y a un cierto momento llega una mujer que se arrodilla y comienza a besar los pies de Jesús y a bañarlos con sus lágrimas. Simón se queda totalmente escandalizado y piensa por sus adentros, si este fuera verdaderamente un profeta, sabría qué tipo de mujer es esa que le está besando los pies. Jesús, viendo la actitud del fariseo y conociendo lo que estaba pensando, simplemente, ¿qué hace? Él se ha dado cuenta que aquella mujer llora porque está arrepentida de sus pecados, porque quiere demostrarle el amor a ese Jesús que ha predicado la misericordia, que ha hecho tanto bien con los enfermos, con los pecadores, con acercarse a aquellas personas que eran rechazadas, etc. Y entonces ella se siente no solamente acogida, sino que sabe que el Señor, con esa mirada que le hace llena de dulzura, le está expresando el perdón.
Qué actitud tan distinta la del fariseo a la de Jesús. El fariseo la mira con desprecio, la juzga y considerando que Jesús es un hombre cualquiera, que no es un profeta, porque se deja tocar de una pecadora. Jesús, por el contrario, ¿qué es lo que hace? Que la mira con esa actitud de misericordia, de perdón. Y le dice entonces, le invita al fariseo a que sea misericordioso. Y le dice, esta mujer no solamente me lavó los pies con sus lágrimas, cosa que tú no hiciste como lo deberías de haber hecho con tus esclavos, sino que se ha arrepentido de sus pecados y porque ha amado mucho, se le perdonan todos sus pecados. Es una actitud realmente hermosa la de Jesús, en donde no solamente dignifica a esta mujer, sino que da una lección a Simón el fariseo para decirle, no tenemos que juzgar a las personas por la apariencia. Y así fuera una pecadora grave, sin embargo, es una persona que tiene dignidad y que ante su arrepentimiento y ante ese deseo de ser acogida, había que expresarle el perdón y tratar de ayudarla para que siguiera adelante. Y quizá uno de los episodios más conmovedores es el perdón que Jesús le da al apóstol Pedro. Ustedes recuerdan que los apóstoles, en el momento de la pasión, allá en el Getsemaní, Jesús ha ido a orar con 3 de sus discípulos, Santiago, Pedro, Juan, y les ha pedido que oraran con él. Sin embargo, los apóstoles se han quedado dormidos, mientras que los otros se habían quedado allá en el cenáculo después de la última cena. Llega Judas con toda la plebe y los soldados para arrestar a Jesús. Pedro trata de defender al Señor, ciertamente. Incluso saca la espada y le corta la oreja a uno de los que iban allí. Y Jesús le dice que eso no se resuelve con la espada, sino que lo invita a que sea misericordioso. Y se llevan a Jesús. ¿Y qué sucede? Que los apóstoles abandonan al Señor. Solamente Pedro y Juan siguen a Jesús. Lo siguen de lejos. Pedro, que le había dicho al Señor cuando él comunica que va a tener que sufrir la pasión y que sube a Jerusalén para cumplir con la misión que el Padre le había enviado y que va a ser crucificado y juzgado y condenado a muerte, Pedro le dice, Señor, si es posible, yo moriré, pero no te dejaré que tú mueras de esa manera. Y Jesús le dice, ciertamente, ¿tú piensas así? Pues te diré que antes de que cante el gallo 3 veces, me habrás negado 3 veces. Comienza el juicio y Pedro, que está tratando de seguir, a un cierto momento trata de entrar allí en la casa donde tienen a Jesús, que lo están juzgando, y una persona lo reconoce y dice, ¿no eres tú uno de esos galileos? Y Pedro, no, yo no conozco, yo no soy de ese grupo. Otro le dice, pero tú andabas con ese hombre. No, yo no lo conozco. Desconoce a Jesús, lo niega. Y luego una mujer sencilla del pueblo le dice, pero es que tú eres uno de esos galileos. Y vuelve por tercera vez Pedro a negar al Señor. Y nos dice el Evangelio que en ese momento cantó el gallo. Y Pedro se acuerda de las palabras de Jesús y sale del lugar para llorar amargamente. Ciertamente Pedro siente que ha traicionado al Señor, que no solamente lo ha abandonado, sino que lo ha negado. Y para Pedro tuvo que ser un momento supremamente difícil y no sabe cómo poder mostrar su arrepentimiento, sobre todo cuando sabe que han llevado a Jesús hacia el Calvario y que finalmente ha muerto. Allí en el Evangelio sabemos que solo Juan acompañó a María, la madre de Jesús, allá en el Calvario y comparte su dolor. Luego vienen los episodios que nos narran los evangelios de los encuentros de Jesús ya resucitado con distintas personas, con María Magdalena, con algunos discípulos, etc. Y finalmente vamos a encontrar ese momento en que Jesús en el lago de Galilea va a encontrar a un grupo de apóstoles que eran pescadores y entre ellos se encontraba Pedro. Nos podemos imaginar en ese momento lo que tuvo que haber sentido Pedro
dañó lo profundo de su corazón a ver que el Señor resucitado en un momento estaba allí con él. No te pierdas el programa completo de Evangelio y Misión a través de la aplicación móvil y sigue disfrutando de más temas de formación con Monseñor Octavio Ruiz Arenas y toda la programación que tiene Guadalupe Radio para ti.